vamos a demostrar que la tangente de la suma de dos ángulos es igual a la expresión del segundo miembro, es decir, a la tangente de alfa más la tangente de beta, 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Partimos del primer miembro para llegar al segundo miembro y tenemos por definición la tangente de un ángulo alfa es igual al seno del ángulo alfa dividido por el coseno del ángulo alfa. Como el ángulo es alfa más beta, la tangente de alfa más beta va a ser igual al seno del ángulo, pero el ángulo es alfa más beta, dividido por el coseno del ángulo alfa más beta. El seno de la suma de dos ángulos va a ser igual a esta expresión del segundo miembro. El coseno de la suma de dos ángulos va a ser igual a esta expresión del segundo miembro, lo cual se ha demostrado en mis videos anteriores. Sustituyamos el seno de la suma de dos ángulos y el coseno de la suma de dos ángulos por sus expresiones respectivas. Al sustituir el seno de alfa más beta por la expresión del segundo miembro, tenemos que esto va a ser igual en el numerador el seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Al sustituir el coseno de alfa más beta por la expresión del segundo miembro, nos queda coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Observa que en el numerador tengo los términos seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Como me interesa que aparezca la tangente de alfa y la tangente de beta, si dividimos ambos términos del numerador por el coseno de alfa por coseno de beta, observa que en el primer término tengo dos factores y en el denominador tengo dos factores. Es decir, puedo simplificar. Simplifico coseno de beta con coseno de beta y me va a quedar seno de alfa por coseno de alfa, que es la tangente de alfa. En el segundo término ocurre lo siguiente. Coseno de alfa con coseno de alfa se simplifica y da 1. Y nos queda seno de beta sobre coseno de beta, que es por definición la tangente de beta. Dividamos tanto los términos del numerador y los términos del denominador por coseno de alfa por coseno de beta. Al dividir el numerador y el denominador por una misma expresión diferente de cero, las igualdades se conservan. En el numerador nos queda tangente de alfa más tangente de beta. En el denominador tenemos en el primer término coseno de alfa que multiplica con coseno de alfa que divide, se simplifica y el resultado es 1, ya que si los factores son iguales, el cociente es 1. En el segundo término del denominador tenemos seno de alfa dividido por coseno de alfa. Por definición, eso es la tangente de alfa. Y el seno de beta dividido por el coseno de beta es la tangente de beta. El denominador va a ser igual a 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Con este resultado hemos demostrado que la tangente de la suma de dos ángulos
va a ser igual a la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo ángulo, dividido por 1 menos tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo. A continuación, demuestra que la tangente de la diferencia de dos ángulos va a ser igual a la tangente del primer ángulo menos la tangente del segundo ángulo, dividido por 1 más la tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo. Puedes pausar el video. Después de 5 segundos te dejo la respuesta. La tangente de alfa menos beta va a ser igual por definición al seno de alfa menos beta dividido por el coseno de alfa menos beta. Sustituimos el seno de la diferencia de dos ángulos por su expresión y el coseno de la diferencia de dos ángulos por su expresión. Dividimos cada uno de los términos del numerador por coseno de alfa por coseno de beta. Lo mismo hacemos con los términos del denominador. Al simplificar en los términos del numerador y al aplicar la definición de la tangente, tenemos en el numerador tangente de alfa menos tangente de beta. Al simplificar el primer término nos queda 1, más al aplicar la definición de la tangente tenemos tangente de alfa por tangente de beta. Las fórmulas anteriores las podemos considerar conjuntamente así.